Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es. Nos acompaña Ángela Molina, que presenta Polvo serán, la película de Carlos Márquez Marcet, que se estrena el 15 de noviembre. Ángela, muchísimas gracias, es un placer absoluto, ya te lo he dicho, que estés aquí con nosotros. Sí, ya me lo has dicho y ya me has puesto contenta. Lo primero que te voy a preguntar es, no sé si tú conocías a Carlos o cómo es ese primer encuentro de esta película tan mágica y preciosa que habéis hecho. Qué buena pregunta, porque cuando ya conoces a una persona realmente en todo un proceso de trabajo y durante tanto tiempo, me es difícil hasta saber en qué momento primigenio le tengo en mi vida, pero creo que vino a casa a traerme el guión y ahí fue donde nos conocimos, nos fascinamos con la idea de trabajar juntos, se olvidó su bufanda, era invierno, hacía frío, tardamos unos días en volver a vernos, una bufanda verde, esperanza, así que sí, ahí nació todo. ¿Y qué pensaste de ese guión? No sé si ya era la idea de hacer un musical o eso fue después, porque es verdad que él dice que el guión como que evolucionó mucho. No sé en qué momento te llegó a ti ese guión. Ya venía, la historia estaba escrita también ya con todo el proceso musical dentro. Yo no sé si llamarlo una comedia musical, porque realmente tal y como está dentro de la historia la música es casi como una parte consecuente con el imaginario del personaje de ella, que se ha dedicado toda su vida a bailar, ella es una bailarina, y entonces cuando siente que no puede con su ánimo o de alguna manera se agarra a su recuerdo, ¿no? Que es la música, que es la danza. Tú eres actriz, has sido bailarina, no sé si esto te tocaba un poco en lo íntimo, esa conexión o no, era una parte del personaje. Era siempre el personaje, pero claro, me imagino que no sé tampoco distanciarme al ser también parte de mi vida, ¿no? La música y la danza. Casi como que era algo absolutamente familiar, pero dentro de la historia de ella lo sentía diferente. Pero el cuerpo escénico de interpretar una actriz no creo que me hubiera pasado nunca en mis 50 años de trabajo. Cuesta más interpretar a alguien que interpreta y además que tiene también esa cosa como de estar interpretando, ¿no? Incluso dentro de su casa. Sí, es una deriva que no conozco. Yo no interpreto en mi casa, ni aquí mismo. Yo si no estoy trabajando no soy muy de interpretar, pero vamos, no sé, pero en el caso de ella me es muy difícil, no sé, me resulta incluso curioso a mí misma. Y no sé si también vuelves a cantar, nosotros, claro, los que hemos visto Las cosas del querer, siempre hay como un recuerdo en el imaginario que es como historia del cine español y de repente cantas una canción de María Arnal maravillosa. ¿Cómo ha sido enfrentarte ahora otra vez a cantar en pantalla? Me encanta el trabajo de María Arnal, me parece muy valiente, es una mujer que crea unas atmósferas y unas músicas que te traen la historia, no solo que contamos, sino una deriva ancestral de la música muy interesante, muy ligera, muy intensa. A mí me ha sorprendido, pero sobre todo me ha enseñado, ¿no? Cómo lograr esto con la música, ese clima, ese clímax, esa atmósfera en continuidad, ¿no? Con estos ritmos. Me ha gustado muchísimo su trabajo y con una gran delicadeza, pero también al ver la película me he dado cuenta de que el personaje de Claudia, claro, canta esos temas que acompañan a ese estado de ánimo concreto de una mujer que se está yendo, ¿no? Entonces, tú no puedes cantar esos temas con la alegría de vivir y aquí me va la vida en ello, que por ejemplo nos divertía tanto en Las cosas del querer, sino que yo misma, al verme cantar esos temas, me da bastante compasión, ¿no? Es como que quiere y no puede, ¿no? Una cosa ahí que me trastoca muchísimo, que me toca muchísimo. La película toca un tema que es la eutanasia.
No sé si es un tema que te toca, es un tema, hace poco estaba Almodóvar aquí y hablaba de que todavía sigue siendo un tema espinoso, porque también las religiones no todas lo aceptan. No sé si ha cambiado tu opinión respecto a la eutanasia o cómo te has posicionado tú respecto al tema de la película. Yo es que siempre creo que he pensado que la sociedad debe estar a la altura de la libertad del hombre, de las personas, y si una persona lo necesita, pues siempre tiene que tener esa puerta abierta, ¿no? Pasó igual en mi primera película que hicimos, que se llamaba No matarás, que era una jovencita que venía a la ciudad, se enamoraba, se quedaba embarazada, no quería, estaba asustada, quería abortar, lo hacía de una manera incongruente y en manos de alguien que no sabía y se moría, ¿no? Y eso era una crónica, era una historia real, había pasado no hacía mucho, habrá pasado tantas veces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué consentir eso si se puede ayudar a la situación, ¿no? A favor de lo que la persona necesita? Y siempre lo he considerado así, más allá de esta historia que nos trae y nos plantea cuestiones que a lo mejor no nos hemos sabido hacer de la misma manera o de otras maneras. Yo, por ejemplo, me ha preguntado tantas cosas y me ha hecho reflexionar sobre tantas cosas esta historia de polvo serán, pero polvo enamorado, como decía Francisco Quevedo, que amo ese poema. Pues sí, realmente te deja... no puedes tomar partido, porque todos hablan desde el amor en esa familia y todos se duelen y se conduelen desde el amor, ¿no? Y si no llegan a donde el otro espera, es por amor. Entonces crea unos ditirambos muy extraños de reflexión, ¿no? Contaba Carlos que rodasteis en Suiza, en la clínica real. No sé si eso impone el ver el sitio real donde hay gente que acude, ¿no? a tomar esa decisión. Impone, pero te hace verlo de una manera muy, muy real, porque al día siguiente de nosotros rodar en esa cama había una persona que iba también a emprender su vuelo allí, ¿no? Y además una de las enfermeras que está en la película era la enfermera que estaba en esta labor, ¿no? Tan delicada, tan dulce esta persona, me enseñó tantas cosas. Y cuando rodamos, después de rodar, nos dimos un abrazo absolutamente emocionante. Y ya te digo, al lado de un ser así, uno no tiene miedo de nada. Has mencionado varias veces ya aprender de este rodaje. No sé si aprendes en todos los rodajes, en algunos más que en otros, y este ha sido de los que más cosas te han enseñado. Sí, y también me ha enseñado que frente a eso somos iguales, y esta reflexión juntos es muy inquietante y muy hermosa, ¿no? Estamos ahí. Ha coincidido casi en el tiempo porque en San Sebastián además presentaste la película de Costa Gabras, El último suspiro, que habla de los paliativos, que es como un poco otra cara de la moneda, pero bueno, coinciden en el tiempo. No sé si tú misma cómo has valorado que hayan coincidido dos proyectos que hablan de un tema tan parecido y cómo lo has asumido tú como actriz. Sí, son derivas distintas de los personajes, pero al final es un poco lo mismo. Pero también hay otra tercera película muy hermosa que ahora estará próximamente en el Festival Internacional de Thessaloniki en competición, una película suiza que se llama Cosmos y que también trata de esta persona que se va a la selva a enfrentarse con el proceso de su muerte, ¿no? Y allí conoce a este indio maya y la historia comienza aquí, no os estoy contando más de... No hay spoiler, ¿no? Como ahora la gente se ahí vuelve... empieza la historia de estos dos seres. Y sí, yo creo que el cine responde, hay como una especie como de necesidades invisibles de la sociedad que se trasladan a la creación, ¿no? Que se trasladan a una necesidad de explorar lo que todos de alguna manera estamos elucubrando en un momento dado, ¿no? Ahora, bueno, ahora en este sentido estamos tan tremendamente afectados por todas estas historias de sufrimiento que nos está trayendo cada día
el latido de la gente en Valencia, ¿no? Que somos uno, cuerpo del otro y alma del otro, y está siendo muy duro, pero esta temática de estas historias aborda desde otro lugar diferente lo que es el conocer que también es importante de alguna manera acompañar esos pensamientos y ese camino, porque tenemos que estar preparados para, de alguna manera, como decía Costa Gabras, vamos a llegar todos a ese horizonte, pues mejor hacerlo con esa conciencia y esa posibilidad de llegar ahí, por lo menos si puede ser hasta con una sonrisa de esperanza. No nos enseñan, ¿no?, a eso, nos da miedo, no nos enseñan en la sociedad. No, nos enseñan a no pensar, porque ¿para qué? Si además la vida es tan hermosa que ¿para qué pensar en cuando tengamos que marcharnos, ¿no? Pero yo creo que es interesante culturalmente, porque es nuestra historia y es el pulso de nuestra sangre, de nuestra fraternidad, y yo creo que es hermoso poder recordárnoslo para bien. Es curioso porque es un cineasta muy veterano como Costa Gabras y un cineasta muy joven como Carlos Marqués. ¿Hay diferencia en cómo ves diferencia entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones de cineastas o no? ¿La pulsión de crear está ahí? Yo creo que tiene más que ver, más que con la edad, que también, y sobre todo porque la edad es la sabiduría de la experiencia, ¿no? Y eso no nos lo da nada más que el tiempo, ¿no? Y en el caso de Costa Gabras es un ser generosísimo, es la historia del cine mundial, es un ser épico que nos ha hecho un cine político y poético siempre al final, que está ahí para siempre, para nosotros, y conocerlo ha sido un regalo divino. Es un ser, ya te digo, absolutamente adorable, generoso, humilde, intenso, necesario, muy lleno de necesidades escénicas que logra transmitirte de una manera transparente, pero tienes que estar ahí 100%, porque aunque todas las posibilidades son posibles, pero él te alumbra la que necesita, ¿no? Respetando también la tuya propia, y eso es maravilloso. Y en el caso de Carlos, que Carlos para mí es la pasión más excelsa que yo haya podido disfrutar, ¿no? Porque Carlos es un apasionado en todo, queriendo, necesitando, pidiendo, dando, o sea, es la pasión pura. Yo ahí he encontrado un poco un eco muy potente, porque yo también soy muy exagerada en todo a veces y me paso, y con él como que nos comprendíamos y nos medíamos de una manera, yo creo que muy oportuna y muy total, con una confianza muy bonita y sobrepasando límites que a veces era mejor. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que el cine de Costa Gabras es político y poético. Sí. No sé si ese es el cine que tú has querido hacer también siempre, político y poético. Sí, totalmente. De hecho, lo he hecho siempre, porque empecé con estos cineastas nuestros que tenían un compromiso político absoluto y de una respetabilidad memorable, y que han logrado hacer un cine absolutamente necesario políticamente, pero mágico al mismo tiempo. Pues Manolo Gutiérrez Aragón, José Luis Borao, tantos cineastas, es que la lista es... Jaime Chávarri, o sea, la lista están nuestros todos, que estoy tan orgullosa de ellos y me nutro de ellos cada día, o sea, esto no tiene fin. Así que bueno, me hace feliz saber que lo que han dado es nuestro y está ahí para nosotros siempre. Hemos mencionado esa lista que es, repasándola, preparándome la entrevista, es apabullante. ¿Te ha faltado alguno? ¿Alguno que digas? Sí, bastantes, pero a veces hasta las historias son bonitas en esas no posibilidades de estar en ese momento concreto cuando ellos deseaban y yo no podía. Esas cosas han pasado mucho, me ha pasado con Saura 3 veces, pero ya al final era como así, era que no podíamos, la vida manda, ¿no? Pero sí me ha hecho muy feliz haber podido conocerles y muy feliz no haber podido trabajar con ellos, cuando teníamos tantas ganas los dos. Y muchos otros cineastas, también hay muchos cineastas
nuestros, que ya son clásicos, aunque jóvenes, y con los que me gustaría trabajar, pero siempre mi ilusión no cambia, ahí estamos todos. No sé, no muchas actrices pueden decir que han trabajado con Luis Buñuel, yo que todos te preguntamos por ese oscuro objeto del deseo, pero no sé cómo fue esa experiencia, no sé, porque todos tenemos como encumbrado, ¿no?, a Luis Buñuel. No me extraña, porque ¿Está a la altura el mito del...? Porque Luis Buñuel es un genio para los genios, o sea, todo el mundo lo sabe, y era una especie de monstruo de la libertad, ¿no? Y con una imagen sencilla que te trasladaba la memoria a un lugar esencial y de sorpresa en continuidad, que su cine está vivo en cualquier momento del día que te lo pongas y ahí te mantiene, o sea, no te mueves, te quedas así. Y es una persona que, al haberme conocido tan joven y tan, de alguna manera, inocente en el oficio, pues porque tenía 20 y pocos años, 21, 22, cuando trabajé con él, se hizo cargo de mí de una manera que me decía, me enseñaba por qué, cómo, de la manera más divertida y pura que se puede concebir este lenguaje nuestro del trabajo, ¿no? Era la primera vez que se trabajaba con vídeo, que yo trabajaba con vídeo, que podíamos vernos grabados los ensayos. Él nos corregía en la pantalla las posiciones como si fuera un pintor, mira, la taza cógela más acá porque encuadro tal, pero luego cuando él planificaba la escena, te decía lo que necesitábamos en todos los sentidos para llegar a ese momento de sueño que necesitaba la historia. Cuando ya estábamos todos con ganas de parir la escena, entonces él era cuando la rodaba, con un timing perfecto, y hacíamos una toma. O sea, una toma. Y él, si estaba feliz, que lo estaba casi siempre, porque se había generado durante bastante tiempo hasta que sucedía, y él ya lo contemplaba como público, no, ni siquiera yo creo que como director, ya se entregaba y ya estaba ahí. Y entonces hacíamos una toma, a no ser que el equipo no dijera, don Luis, que por foco, o porque no sé qué, vamos a hacer otra, pero punto, ya. Él se conformaba con todo y con poco. Y no sé si tú te has criado entre bambalinas, como quien dice. ¿Siempre has querido ser actriz o al revés, el estar entre bambalinas te hizo de alguna forma primero poner una distancia? Yo creo que siempre he observado la vida desde niña, desde una manera bastante, desde lo hondo de mi alma, ¿no? Siempre, incluso las fotos que veo de niña mías, siempre estoy o disfrutando ya que más no puedo, o con una mirada de decir, perdona, ¿y esto? Y siempre he sido muy observadora de los demás, siempre me han enseñado los demás y las circunstancias, siempre he estado muy atenta. Y yo tampoco tengo tanta noticia de saber, salvo los primeros recuerdos, ¿no?, de que yo hablaba con los espejos ya desde que tenía uso de razón y les contaba mi vida, etcétera, etcétera, y que empecé también a trabajar en la lectura de los clásicos muy niña, muy joven, con alguien a mi lado, o sea, todo eso como que me fue metiendo en este mundo del que yo ya era carne de cañón, pero sin saberlo. ¿Cómo de importantes son los clásicos? Bueno, carne de cañón no me gusta, que los cañones no me gustan. Mejor. Carne de nuestra carne. Has mencionado los clásicos, que yo creo que son muy importantes y parece que los tenemos olvidados. No sé, en tu carrera, ¿cómo han sido importantes esos clásicos? Bueno, han sido parte de mí, o sea, y siguen siéndolo. Yo recurro a ellos en continuidad y me gusta mucho todo tipo de lecturas inteligentes. Me flipa la lectura. A mí soy una ignorante con los móviles, con las ciencias estas. Realmente soy una ceporra. Pero es que no me hacen caso, o sea, a mí el libro me hace caso, ahí está todo lo mejor de quien lo haya escrito, para mí directamente, y para que lo quiera, que eso es lo bueno. He leído que, no sé si es verdad, que a tu padre no le gustaba ver tus películas, que le provocaba, si sufrías en pantalla, él sufría en la vida real. ¿Eso sí, es cierto? Eso es cierto, sí, es absolutamente cierto.
Sí, pero yo la amaba como era, nunca me pareció nada que a mí me produjese algo que me hiciera daño, al contrario, como que casi que me gustaba, ¿no? Yo le contaba las cosas y nosotros éramos nosotros, pero él vio, creo que fue una película que vio que le impactó mucho, Lola, y ella moría por maltrato del hombre que se suponía que era su compañero o su amante, ¿no? Y él lo pasó muy mal, es como que se metió dentro de la ópera dramática y ahí dijo, uy, hasta aquí. No separó la ficción le costó. No, le costó tanto que no quiso pasarlo mal. ¿Y a ti te ha pasado? Porque tu hija es actriz también, no sé si algo también te ha pasado cuando has visto a Olivia de, uy, esto es lo que pensaba mi padre, no estoy separando yo, la estoy viendo sufrir. No, yo el cine le veo como espectadora, pero... Y me entrego absolutamente, lloro, río, o sea, soy como los niños, ¿no? Sí. Pero lo necesito. Y en ese ambiente de artistas desde pequeña, no sé si también mamaste unos valores progresistas, libres, modernos, ¿eso estaba ya desde pequeña? Eso estaba desde el origen, siempre he crecido así. Sí, siempre me he tenido que inventar en el colegio la mano dura, porque como a mi alrededor todos hablaban de mano dura, no me dejan salir, no sé cuándo. Pues yo siempre me lo inventaba para ver qué pasaba, pero en mi casa jamás, la confianza era real, nos movíamos en tropel porque éramos un montón, 8 hermanos, entonces las historias eran una continuidad del movimiento de la familia, había libertad para llorar y reír juntos y contarnos y explorar y, pues no sé, llamar a las cosas por su nombre y tratarlas de entender juntos. Y he leído que fuiste, lo has dicho tú, que fuiste hippie antes casi de que el término existiera. Bueno, pero lo digo siempre porque paz y amor nos gusta a cualquiera. Eso es el pan de cada día, ¿no? Pero ese punto, no sé si también estuviste en Ibiza, o sea que también hay algo de verdad, ¿no? En ese movimiento que también trajo muchas cosas buenas, ¿no? Sí, total, sobre todo que vive y deja vivir, ¿no? Y había gente muy hermosa, muy interesante, se hacían muchas cosas juntos, se respetaba mucho al otro, con toda la dignidad de la libertad, ¿no? Y se exploraba la vida, se divertía uno con el sol, con el aire, con el estar sin prejuicios, con el vivirse sin trabas, ¿no? Era una época muy hermosa. Y hemos perdido eso un poco, esa cosa colectiva, esa cosa de... yo creo que vivimos en una cosa como en una sociedad muy individualista, ¿no? Y de repente eso era como colectividad. Sí, totalmente. Yo creo que todo corresponde a una evolución y es necesaria, si no, no estaría sucediendo, pero tendría uno que conectar más con la propia soledad. Yo creo que las máquinas hoy día y todo, como que no nos dejan decir, basta, silencio, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué estoy haciendo? Voy a disfrutar de lo que estoy haciendo. ¿A quién quiero hablar? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué necesito? ¿Qué me pasa? Todo eso ya es como que pasa a un segundo plano, aunque lo vivimos, porque somos así, estamos creados así, y eso no nos va a faltar nunca, ¿no? Esa forma de sentirnos y saber lo que nos pasa. De hecho, la sociedad se mueve por eso, ¿no? Porque sabemos lo que nos pasa juntos. E individualmente creo que cuanto más se atiende, más se goza. ¿Eres optimista? Porque claro, lo hemos mencionado esta semana, que está siendo durísima, Valencia, elecciones en Estados Unidos, todo parece que son malas noticias. ¿Cómo mira Ángela Molina a la vida? ¿Es optimista en ese sentido? Ángela Molina no lo sé, pero yo, que soy la misma. Pero desde primera persona. Pero desde primera persona lo sufro fatal. O sea, yo no puedo, o sea, yo no soy la misma cuando pasan estas cosas. Me siento triste, deprimida, me cuesta cumplir con mis obligaciones de una manera ilusionada, como me suele pasar. Y bueno, me da mucho orgullo que la gente joven esté yendo allí a raudales. Mi hija mismo, que tiene 20 años, está hoy en Valencia ayudando con su novio, con sus amigos, que lo organizan ellos, que les sale del alma, que nadie les dice nada. O sea, entonces digo,
tan mal no lo estamos haciendo, porque son gente que está conectadísima con la necesidad del otro, es el futuro, es nuestra gente, está harta de mentiras y de historias y se guían por lo que necesitamos juntos, ¿no? Y eso es una manera de soñar magnífica y de obrar absolutamente responsable, y me da mucho orgullo. Te iba a preguntar justo por las nuevas generaciones, que cómo les veías, o sea que... Te cuento, sí, es exactamente eso. Siento que son seres que han sido, si cabe, vienen de otros tiempos históricos, les hemos dado todo, pero tontos no son. Les hemos dado todo, pero si cabe les ha sobrado amor, y eso nunca hace daño. Y ahora ellos son consecuentes con que tienen una sociedad que les necesita, están siendo aplicados en sus formas, en su modo de proceder, de formarse, de trabajar, de formar parte de lo que somos juntos de una manera muy consciente, y yo en ese sentido me da paz. Y hemos mencionado la lista antes, voy a volver un poco al cine, hemos mencionado la lista de directores, hemos mencionado a Buñuel. ¿Hay alguno que te cambiara especialmente la vida, como actriz, como persona? No sé si Buñuel es el caso más evidente o es el más popular, pero... Bueno, Manolo Gutiérrez Aragón, cuando trabajé con él, me acuerdo que un día dijo, yo me equivocaba siempre en las marcas y todo eso, porque yo no las veo, quiero decir, tampoco me hacen falta. Y me acuerdo que decía, decía al cámara, vosotros hacer caso a Ángela, aunque se equivoque. Y a mí me hacía muchísima gracia, y entonces empecé a entender qué quería decir con eso, porque tampoco sabía lo que quería decir. Y empezamos un modo de trabajar y una manera de ser juntos que casi no nos hacía falta nada más que la confianza, ¿no? Que es lo que hemos disfrutado siempre Manolo y yo. Y me enseñó tantas cosas, le echo mucho de menos. De hecho, los directores nuestros creo que debieran seguir rodando, pero claro, entiendo que la vida nos va cambiando, que somos más necesarios o nos sentimos más necesarios en la deriva de lo que somos con el tiempo y con la edad, ¿no? Y me parece respetable, pero sí los echo mucho de menos. Sí, es verdad que, por ejemplo, Chavarri, que rodó el año pasado, pero costó mucho que volviera a rodar, ¿no? Parece que no sé si hemos perdido un poco ese respeto a los clásicos que nos han enseñado Totalmente. Gonzalo Suárez tiene un guión que yo he leído, porque tiene un personaje hermoso que quiere que interprete, y no lo puede rodar porque no hay producción. O Saura se fue con ganas de rodar una película sobre Lorca, creo, o sea, quiero decir, y no encontró financiación. ¿Cómo puede ser que culturalmente un país no atienda a la fuente de la cultura de nuestro país, ¿no? en este área concreta de nuestro cine, ¿no? Pues no tiene explicación, pero también a lo mejor faltan ese tipo de productores que había antes, también. Que ahora hay y muy valientes, como en el caso de Polvo Eres. Quiero decir, sigue habiendo lo necesario, pero a lo mejor de una manera más complicadamente pertinente, ¿no? Es más complicado, si cabe. Has mencionado a Lorca, siempre has dicho que te gustaría interpretar un Lorca en el teatro. ¿Ese deseo sigue estando ahí? Sí, sigue estando ahí, y cada vez más fuerte, así que no me extrañaría que hiciera algún personaje de Lorca ya vieja, aún haciendo de joven. El teatro lo permite todo. ¿Qué tiene Lorca que yo creo que es de las cosas como que más nos agarra a la tierra, ¿no? Sí, porque creo que su imaginación es tan profunda, es tan nuestra, es tan del mundo de lo que nos hablan los silencios y la belleza, y del descolocar todo para volver a crear universos en los que te ves de una manera necesaria. Dices, Dios mío, ¿cómo no puedo haber visto esto de esta manera si es yo, si soy yo así, ¿no? Porque a veces cuando lo llamas todo por su nombre tan ordenado, pierdes un poco espacio y conciencia para disfrutarlo, ¿no? Pero cuando te lo dan de otra manera excelsamente bella y de tantos otros colores inimaginables, ¿no?
y con esa belleza, ¿no?, pictórica que tiene el lenguaje de Lorca, y con ese fondo y con esa necesidad que él sentía a la hora de crear, ¿no?, que si no le iba la vida en ello, o sea, pero se lo gozaba, y su obra es así, es poderosa pero muy gozosa, ¿no? Es como, está palpitante siempre. Otro que es político y poético, ¿no?, como has dicho Absolutamente, antes. político y poético y extraordinariamente bello, o sea, extraordinariamente bello, o sea, te irías en esos horizontes y te dejarías llevar y te encontrarías ahí tocando realmente el horizonte y siendo uno con él, ¿no? Has mencionado lo de que gozoso, ¿no?, y lo has dicho varias veces, lo de gozar. No sé si eso es lo más importante como actriz. ¿Tú eres disfrutona como actriz? O sea, ¿es una cosa para gozarla mientras actúas o también...? No lo sé. Yo diría que simplemente vives esos estados por los que vas transitando, por los que vas conociendo a esa persona desconocida que eres tú, pero que es el otro. Y no sé si te permite gozar. Yo no sé si tengo espacio para gozar. Yo tengo espacio para vivir, pero no mucho más. No sé si has pensado, no sé si piensas en el futuro, en el sentido de como actriz. ¿Te gustaría retirarte actuando? ¿No? Me imagino que es una decisión que en algún momento se piensa. Sí, se piensa, pero de muchas maneras diferentes. Yo no soy nada, esto lo voy a hacer así, porque la vida misma es tan grande que lo que tú piensas que va a ser mañana es de otra manera, y entonces yo estoy tan enamorada de esa realidad que me dejo llevar. Si tiene que ser de una manera, será de esa manera. Si veo que necesito de otra manera, será de otra manera. Pero a día de hoy me sigue ilusionando como el primer día mi trabajo, si cabe con un compromiso distinto, porque soy una persona ya mayor, aunque no me lo parezca a mí misma, pero sé que lo soy. y además ya tengo nietos más altos que yo que me lo recuerdan cada día. Y quiero decir, el lenguaje de la vida juntos es el trabajo, ¿no? Y eso es lo más hermoso que puede sucedernos. ¿Has pensado cómo te gustaría ser recordada como actriz? Por ti, por... Con ser recordada vale. No, que me llevaran en el corazón, como yo llevo al público a quien le entrego mi trabajo, ¿no?, con devoción. Pues Ángela, muchísimas gracias. Un placer absoluto. Gracias, amor.